Bueno, vamos a empezar con los demonios. No con ustedes, sino con los demonios en el Antiguo Testamento, ¿sí? Volvemos a aclarar para que no sientan que es una referencia de ustedes, porque el INADI lo prohíbe, ¿no? Y el reglamento docente prohíbe que nosotros le hagamos agresiones a ustedes. Entonces, vamos a hablar de los demonios en la Biblia. Gad dice: el intento de hallar una explicación para la presencia del mal en el mundo es acaso tan viejo como la humanidad. Los hombres de épocas pasadas, al carecer de una visión de las causas y de las interconexiones de las cosas, descargaban sobre los demonios y los malos espíritus la responsabilidad del mal en el mundo. La pregunta o las cuestiones que tienen que ver con todo lo malo y la demonología viene desde la antigüedad, donde se busca explicar las cosas malas que suceden. ¿Sí? Y es algo muy natural. De hecho, ustedes los hacen en su vida. Si están en su casa y se cae un cuadro, no dicen que el cuadro lo pusieron mal. Es un espíritu. Si, menos Facundo, son todas mujeres, si su esposo, su esposa, o su novio, o su novia los engaña, está poseído por un demonio. No, nunca es culpa del tipo que estuvo mirando a la mujer en la calle. No, es un demonio. Siempre se busca una explicación del mal y esto surge desde la antigüedad. Nosotros tenemos que en Babilonia, en el tercer milenio, hay una muchedumbre de demonios. No es que se juntaban todos los demonios en el tercer milenio. ¿Por qué decimos que una muchedumbre de demonios? Porque en este periodo de tiempo, ¿qué es lo que sucede? Hay gran cantidad de literatura de conjuros que permite sospechar que el miedo a los demonios era uno de los sentimientos vitales básicos de aquella cultura. ¿Sí? En este periodo de tiempo, tercer milenio, se calcula una gran cantidad de escritura sobre demonios. En Babilonia aparece no digamos eso, Verón. Vamos a llamarlo a la reflexión, así no queda grabado. En un lugar especial merece Pazuzu, no hay nada, sí, no es para que anden repitiendo, este es un Pazuzu, no es para que insulten a alguien, ¿sí? Era un demonio de Babilonia, a quien se representaba con un cuerpo humano, rostro diabólico, pies, garras y alas de ave. Lo más parecido que tenemos a la descripción del diablo que hacemos nosotros. La descripción de diablo que hacemos nosotros es de el Dante, de la Divina Comedia. La Biblia no menciona cómo es el diablo. Los babilonios, a uno de los demonios lo describen de manera muy parecida. Muy parecida a lo que lo describimos nosotros. Sí, díganle a Marcela que intente, pero hay dos personas más que pueden hacerla entrar, ¿sí? En Egipto, para este periodo de tiempo, se creía en la existencia de seres situados entre hombres y dioses, o dioses y hombres. Los demonios cumplían sobre todo una función punitiva. Esta estaba encarnada en Apophis, un dragón que encarna el caos primitivo, por lo que él se podría considerar el equivalente al diablo. Lo decían. Estos son unos ejemplos.
hay más. ¿Sí? En Fenicia, las excavaciones de Ras Shambra, se han encontrado amuletos en los que los seres, con figuras de hombre y de animal, se encuentran comiendo a un hombre. En Megiddo se encontró la figura de un demonio femenino de gran nariz y enormes orejas. En Israel, a diferencia de las naciones vecinas, como Babilonia, Siria y Egipto, donde la demonología se hallaba desarrollada al extremo, de tal manera que existía un muy elaborado ritual, en Israel no tiene lo mismo. Está ausente en el Antiguo Testamento. Nosotros recién vamos a tener algún tipo de experiencia con los demonios en el Nuevo Testamento. ¿Sí? En el Antiguo, muy poco, aunque hay algunas referencias. García Cordero dice que no hay un término genérico equivalente a daimones en griego para designar a los genios malíficos escritos en el Antiguo Testamento. Al mismo tiempo, recordemos que la palabra griega demonio fue usada en Homero y escritores clásicos en el sentido de divinidad menor. ¿Sí? Divinidad menor quiere decir un semidios. Recuerden que los griegos consideraban que había diferentes clases de dioses y los dioses intervenían en el mundo en relación al hombre entre bien y mal. ¿Sí? Cuando utiliza Homero el término demonios, habla de una divinidad inferior. ¿Sí? Homero lo utiliza así. Entonces, cuando Pablo va a predicar y predica, Pablo lo tratan como alguien que predica, no con demonios, dicen ellos, divinidades inferiores. Esto es lo que creían los griegos, no es que exista. Estos son algunos términos que nosotros vamos a ver, que se mencionan en el Antiguo Testamento y que hacen referencia. Azazel, el poderoso demonio nocturno, el espíritu de mentira y el dragón volador. Eso ustedes lo van a tener y lo vamos a ver rápidamente. Azazel, demonio del desierto. En Levítico 16, del 8 al 26, Levítico 16, (18) 16 del 8 al 26, dice, entonces Aarón, ¿sí? Está hablando de la ley de expiación de pecado, cómo iban a expiar los pecados. Entonces Aarón echará suerte sobre 2 machos cabríos, uno para el Señor y otro para soltarlo en el desierto. Aarón ofrecerá como sacrificio expiatorio el macho cabrío que le tocó al Señor, pero presentará vivo ante el Señor como propiciación el macho cabrío que soltará en el desierto, es decir, lo enviará a Azazel. ¿Sí?
El encargado de soltar el macho cabrío en el desierto deberá lavarse la ropa, bañarse con agua, solo después de hacer esto podrá volver al campamento. Ese dice el 26. O sea, ahí se menciona a Azazel, ¿sí? Que está relacionado con el pecado. Se le envía un cabrito, ¿sí? Este cabrito no debía ser sacrificado, sino enviado a la zona de dominio de esto. Entonces, acá hay una referencia que no entendemos mucho el ritual que hacía el pueblo de Israel. En síntesis, ellos cuando iban a matar, a pedir expiación de pecados, mataban un cabrito que lo sacrificaban al Señor y el otro lo mandaban al desierto. ¿Sí? El desierto en la antigüedad para el pueblo de Israel era el lugar de los demonios, lo desolado, ¿sí? El lugar inhabitado. No estoy diciendo que hicieran un culto a Azazel ni nada por el estilo. Estoy diciendo que no sabemos bien por qué lo menciona la Biblia, si entendemos que es una descripción. Muchos creen que es un viejo vestigio de un relato anterior, ¿sí? Más desarrollado de lo que tenemos. Pero lo que queda claro es que para ellos entendían que el demonio estaba en el desierto, en los lugares desolados, ¿sí? Inhabitados. Generalmente el campamento de Israel está alrededor de manantiales. ¿Está bien? Se entiende que el desierto fuera lo inhabitado. La palabra tiene un significado incierto, para algunos es el nombre que surge a partir de Az-El, ¿sí? Es Dios fuerte, para otros surge de Az-Zul, el fuerte caído, otros creen que es a partir de Azael, el velludo, ¿sí? Lo que sí se entiende es que evidentemente la Biblia lo menciona como un demonio, ¿sí? Que ellos decían, bueno, le vamos a mandar esto al demonio este, como responsable. Después tenemos Set, palabra de origen acadio, demonio, poderoso espíritu. En acadio hace referencia a un dios benévolo. Los asirios lo representaban como un toro alado. Aparece 2 veces en el Antiguo Testamento, una en Deuteronomio 32:17 y Salmo 106:37, y se puede ver los pasajes. No vamos a leer tantos pasajes, vamos a ir avanzando. Ustedes tienen el PowerPoint y lo pueden ver. Seraf, serpientes ardientes, Isaías 14:29, 36, es donde realmente se debe interpretar de manera especial en los textos. La combinación, ¿sí?, tiene que ver con las serpientes ardientes. ¿Sí? Otro tipo de demonio. A ver, entiendan que no son tipos de demonio como que nosotros podemos decir, hay estas clases de demonios, sino son descripciones que ellos hacen. Sí. En la multitud que hace los otros pueblos, el pueblo de Israel tiene muy poco. ¿Sí? Y especialmente a lo desconocido. ¿Sí? Lo desconocido es Seín, cabro, demonios peludos, ¿sí? Lo que nosotros llamaríamos el chupacabra. El chupacabra no es un demonio. Primero, vamos a hacer la aclaración para que nadie diga cualquier. Tampoco existe el chupacabra. Y antes que alguno diga, yo le hago una aclaración, cuando surgió el chupacabra, yo vivía en La Pampa. Y vivía en General Pico, La Pampa, donde el chupacabra hizo su negocio. Eran
pibe lo que lo hacía. Pero cuando te hacen la descripción del chupacabra, es más o menos eso. ¿Sí? Que yo entendía. Bueno, este ya lo vimos. En alguna literatura apocalíptica, Azazel aparece como líder de los ángeles caídos, eso tiene que ser libros apócrifos, y como un pájaro inmundo en el Apocalipsis de Abraham. Son libros apócrifos, no deuterocanónicos, apócrifos, no son aceptados. La doble verdad simboliza a través del acto el envío del Cordero, es la liberación de Israel del poder del pecado causado por Satanás, que estos pecados fueron llevados de nuevo a su autor demoníaco. Eso simboliza el rito que se hacía. Obviamente, en nosotros se cumple en Cristo. Cristo asume todo. Otro demonio, o otra terminología, es Lilith, lechuza, que está relacionado con el demonio de la oscuridad. La literatura rabínica dice que esta es la jefe de Lilín, un grupo grande de demonios. Hay una tradición rabínica, no estamos diciendo la palabra de Dios, sino unos rabinos dicen, ¿sí? Unos rabinos dicen, quiero hacer la diferencia, no quiero que cometamos errores, unos rabinos dicen, y eso tiene que quedar claro. Ahí está Marcela. Que Lilith sería la primera esposa de Adán. Aclaro, Adán tuvo una esposa. Ellos dicen que tuvo dos, y entonces lo relacionan con Lilith. ¿Sí? Pero eso es lo que ustedes van a leer si leen algún libro de teología bíblica sobre este caso. ¿Sí? Es una tradición antigua, no hay prueba de su existencia ni nada por el estilo. Marta me hizo una pregunta. Es una descripción de eso, de los demonios. No podemos decir que existen. Los demonios existen, ¿sí? Pero no específicamente esto. Esto están describiendo cómo ellos nombraban a los demonios. No están diciendo que existen estos demonios. Muy bien. Bueno, está el espíritu mentiroso, el espíritu malo, el espíritu de los muertos. ¿Sí? Vamos a ir avanzando. Profe. Sí, Marcela. Buenas noches y disculpe la molestia, la verdad que recién llego de trabajar, pero este tema estaba muy interesante. A mí me quedaba una gran duda que yo le quería preguntar en este tema, en este viernes. Hace un tiempo atrás nos pasó de que vino una chica y bueno, nada, quería que oráramos por ellas. Justo no estaban, por ejemplo, los pastores acá en 30 de agosto, y ella se le movían las cosas en la casa. El nene de ella, por ejemplo, viste, ahora tiene 14, pero cuando él tenía 3 años, ella me decía en la conversación, mi hijo se levantaba a las 12 de la noche el reloj y caminaba para atrás. Yo no le prestaba importancia o no le entendía bien. Cuando me reitera por segunda vez, yo le digo, pero ¿cómo que caminaba para atrás? O sea, yo pensé que caminaba para atrás. No, el nene a las 12 de la noche, el reloj se daba vuelta, así como las películas esas de terror, de exorcismo, caminaba así para atrás. Y yo cuando me contó me pareció, wow, qué tremendo. Esto fue hace como 3 meses atrás. Y eso, profe, a mí siempre me quedó muchísima duda. Entonces, le iba a escribir a usted, pero no iba a quedar como muy desubicada, preguntarle qué es esto. ¿Qué tipo de demonios son? ¿Son demonios? ¿Qué es esto?
Sí, para esto sería genial Peralta. Primero hay que ver si está endemoniado. Sí. Todo fenómeno de ese tipo hay que estudiarlo dentro de un contexto y dentro de lo que realmente vio la madre. Esto es como el pescador. El pescador fue a pescar, capaz que pescó algo así. Pero cada vez que lo cuenta lo hace más grande. Los demonios, cuando uno hace liberación, por eso digo que necesitaríamos Peralta en este caso, en realidad no es por la forma en que se comportan, sino es por lo que dice el demonio y especialmente por lo que dice la persona. Posiblemente una de las cosas que pase es que ese chico o esa familia haya participado de algún acto, de algún rito que tenga que ver con el diablo. Consciente o inconscientemente. Macumba, brujería. Y eso no es tan fácil sacarlo. Entonces ahí tiene que haber todo. Primero tiene que querer la persona que se rompa eso. Si el chico es muy chico, posiblemente tengan que ser los padres. Por la zona que vos me decís, 30 de agosto, vos estás cerca del lago. Sí, en Trenque mismo. Sí, o sea, cerquita de Trenque. Tiene que ser más un tema de brujería o curandero o algo por el estilo. No tanto banda y eso, no hay tanto un banda, por ahí hay más bruje con curanderismo. Y debe estar metido San la Muerte en esos lugares. Bueno, profe, perdone que le saque este tema, pero yo le tengo esta pregunta, esta consulta, hace muchos meses atrás. Y esperaba, cuando el otro día dijo que iba a hablar de este tema este viernes, digo, esperaba para preguntarle esto. Por ejemplo, su esposo es, o ex, podríamos decir, adorador del Gaucho Gil y toda esa onda y San la Muerte, ¿viste? Él es de allá del norte, pero vive acá en esta zona. Profe, una eso. Y después, profe, el tema de que se le muevan las cosas en la casa, las sillas, no sé, la alfombra se le levante y no hay nadie, o sea, se ve, ellos veían. Es lo que me cuentan, ojo. Nosotros fuimos a orar, nos cubrimos con la sangre de Cristo y del nombre de Jesús porque me parecía como que vino muy mal, me sentía yo como que no le podía decir, bueno, listo, chao, nos vemos la próxima, ya cuando vengan las pastores te aviso. Me sentía como que estaba. Entonces fuimos con mi esposo a orar en ese momento y después obviamente le recomendamos ir a una iglesia y actualmente ellos están yendo y buscando a Dios, pero ¿qué tipo de demonios son esos, si es que es el tema del movimiento de la silla? Claro, a ver, el movimiento de las cosas, el demonio no puede poseer cosas. Sí puede perturbar a la persona moviendo cosas. Evidentemente, ese lugar, esta gente debe estar muy comprometida con lo que ha hecho. ¿Sí? Vuelvo a decir, ahí yo carezco de experiencia. Por ahí Peralta es el ideal, porque tiene un ministerio de eso. Pero lo que yo he podido hablar con él, sí, yo creo que no es un demonio específico, sino lo que han hecho ellos, de lo que uno permite. Ahí tiene que estar muy metido Gauchito Gil. Donde está Gauchito Gil está en San la Muerte. Sí, es uno de los cultos más prolíferos en la zona.
Y seguramente ellos han buscado, cuando el demonio ha perturbado, han buscado respuesta en curandero, sin conocer mucho. Solamente basándome un poco, conociendo el contexto de campo, sin conocer mucho, tiene que ver con eso. Y ella me decía, por ejemplo, ellos pensaban que era de un campo, porque en el campo, pero entonces yo la verdad que empecé a anotar en un papel, y ella me decía, me pasó cuando trabajábamos en el campo X, me pasó cuando trabajaba en el campo Z. Entonces yo digo, bueno, evidentemente es algo que lo persigue a ustedes y que está con ustedes, no en el campo, sino que es donde van ellos. Eso va, digo yo, hablo en mi inexperiencia, va con Sí, sí, ellos, detrás sí. de ellos. ¿Qué sé Sí, yo? sí. Sí, en realidad es porque ellos han hecho algún tipo de pacto. Ya de ser adorador al Gauchito Gil genera todo eso. Ellos han hecho algún tipo de pacto, de manera inevitable. Y tienen que renunciar ellos. Ellos tienen que renunciar. Y lo mejor que tendrían que hacer es ir al templo a que renuncien, no en la casa. Porque hay todo un manejo de espiritualidad que hay que hacer. Sí, me parece que lo más lógico tendría que ser eso. Es decir, ir al templo, renunciar, reconocer que hicieron mal, no es tan sencillo. Se necesita gente especializada en oración, gente de intercesión, porque la persona tiene que librarse. A veces los demonios pueden generar movimientos violentos, siempre y cuando la persona reconozca y quiera ser libre. El demonio entró por algo. No entró de casualidad. Y no la atormentan a ella, sí, porque está en un campo. La atormentan porque en algo andan, o anduvieron. Y generalmente el que está metido en esas cosas después termina yendo a curanderos. Vos sabés que en esos lugares anda todas esas cosas por ahí dando vueltas. Sí, sí, inclusive cuando ella me cuenta, yo le dije, la verdad que lo que le dije fue, o sea, en conocimiento poco que tengo, sin lugar a dudas, pero yo le decía, a mí me parece que has abierto la puerta a todo esto haciendo algo, por tan solo pensar. Entonces le digo, le dije lo mismo, me parece a mí que tendrías como que, no sé, hablar. En ese momento nosotros fuimos a orar y teníamos como mi esposo, me decía como un poco de temor, yo me sentía como que bueno, vamos a ir en el nombre de Jesús, qué sé yo, pero como dice usted también, es como que yo creo que para estas cosas se necesita, no sé, si otra gente, no sé, no sé. Para la No, a cuestión que, ver, dones, porque hay gente que tiene el don de interpretación de esto y puede interpretarlo más específicamente. Hay gente que tiene el don de discernimiento de espíritu. Y hay gente que tiene dones de liberación. En este caso es preferible que lo hagan este tipo de personas. Eso no quiere decir que Dios no te esté dando estos dones. Lo que digo es que para hacerlo necesitamos este tipo de personas. Sí, no es tan sencillo. bueno, muchísimas gracias, profe. Hace 3 meses que le quería hacer esta consulta. Y bueno, cuando me enteré que iba a hablar de esto este viernes, aguardé el día. Después yo prometo, si puedo, y le pido a José Luis subir el material que él tiene sobre estos temas, ¿sí? Yo lo podría subir, pero tengo que pedir permiso.
¿Está bien? Déjenme que pida permiso, lo subo en estos días. Muy bien. Seguimos rápidamente. Vamos a ir un poco a Satán. ¿Sí? La palabra Satán significa literalmente adversario, contrario, opositor. Aparece en el libro de Job el Satán, pero no es Satanás. Su pastor pudo haber predicado 33 veces diciendo es Satanás. Está bien. No voy a discutir con su pastor. Yo le voy a decir lo que dice el libro de Job. No es un nombre propio en Job. No es un nombre Job propio, sino es alguien, ¿sí?, que se opone a Dios, pero no es un nombre propio, no es Satanás. El Satán, el opositor, el cuestionador, el que buscaba. Y si ustedes buscan el relato de Job, Job lo que está haciendo en ese momento, el Satán, el acusador, es acusar a Dios, acusar a Job delante de Dios, si Dios lo permite. Porque entra y camina, entra a la corte de Dios directamente. ¿Sí? Entonces ahí no tenemos Satanás. Tenemos al acusador en Job. En Zacarías 3, el acusador, el Satán otra vez, pelea con el ángel de Jehová. En este sentido, Josué está dando lugar a que Satanás lo acusara. Josué estaba vestido con vestiduras sucias. Después le dan el pasaje. En Primera Reyes 22, 19, 22, debemos notar que se trata de una ilustración o parábola que utilizó el profeta Micaías, quien seguramente conocía el texto de Job. ¿Sí? No aparece la palabra Satán, sin embargo, el espíritu que se menciona podría interpretarse como un equivalente. En Génesis 3:1 no se utiliza la palabra Satanás, o sea, no habla de Satanás. Sí había una personalidad espiritual atrás de la serpiente, que usted lee en 16:20, Romano. Sí, dice, pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes, que la gracia, ¿sí?, está haciendo una referencia a Pablo a que la descendencia de la mujer aplastará en la cabeza a la serpiente. Sí, en Apocalipsis, que es el pasaje que se utiliza, 12:9, sí fue expulsado el dragón de aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero junto con sus ángeles, fue arrojado. ¿Sí? Habla aquella serpiente antigua. Nosotros creemos, se interpreta que es la primera serpiente. En realidad el pasaje no habla de eso. En Génesis no habla que fuera Satanás. Es una interpretación posterior. ¿Sí? Obviamente se menciona. Belcebú, ¿sí? Pasaje conocido. En hebreo se puede relacionar la palabra Sebul con Sebel, estiércol, para mostrar su desdén por el dios pagano, o por otro lado, Sebut con moscas. En cananeo existe una doble acepción para la palabra que es Sebul. En las tablillas de Ras Sambra, la frase Sebul Baal significa morada de Baal.
En otra ocasión, Ezebul fue identificado como una deidad, dado que también puede significar señor o príncipe. Es en este segundo sentido que se identificó a Jesús como que habla el príncipe de los demonios. Lucero. Acá son los dos pasajes que se utilizan para hablar que el diablo era un ángel de luz. Cuando ustedes leen los dos pasajes están hablando de príncipes de naciones. O sea, no está hablando del diablo. De hecho, en ugarítico existe la misma terminología para hablar del lucero. Conclusiones. Aunque se tiene en cuenta la existencia de un poder maligno, de ninguna manera se trata de una lucha de dioses. Aunque sí el Antiguo Testamento habla de alguna manera de los poderes malignos, no es una lucha de dioses. No existe en el pensamiento del Antiguo Testamento una divinidad del mal. El enemigo es un ser creado que lucha contra los hijos y siervos de Dios, pero tiene un poder limitado. Esto es la enseñanza del Antiguo Testamento y la enseñanza bíblica. El diablo tiene un poder limitado. ¿Quedó claro? De la enseñanza del Antiguo Testamento podemos afirmar dos elementos, que anticipa y se completa en la enseñanza del Nuevo Testamento. En Juan 12:31, Apocalipsis 12:10, bajo el nuevo pacto, los de Cristo ya no sufren estas acusaciones como Job o Josué, más bien es Cristo quien está en los cielos, que vive e intercede por nosotros. Satanás es todavía príncipe, el poder de esta esfera terrestre, pero en un testamento y pacto ha sido hecho, los santos solamente tienen que responder en fe para recibir herencia plena. Y si resistimos al diablo, él huirá de nosotros. ¿Sí? Vuelvo a decir, el diablo, por lo que enseña la Biblia, es un ser creado. No tiene más poder de lo que se le permite. Más explícito resulta el lugar de lo satánico, visto a la contraluz de la presencia de la actuación de Cristo. En este aspecto, el Nuevo Testamento ofrece una precisa y clara demonología que se puede condensar en dos rasgos. ¿Sí? Nosotros tenemos, en el Nuevo Testamento sí tenemos más datos. Primer rasgo, siendo contrario a Jesucristo, el diablo es lo antihumano, es aquello que destruye al hombre, llevándolo a un círculo de homicidio y de mentira, condenándolo a la opresión del poder y del engaño universales. Ahí está como el ladrón no viene más que a robar y matar y destruir. Yo, Jesús, he venido para que tenga vida y vida abundante. Segundo aspecto, pero aún siendo poderoso, el diablo pertenece al puro campo de la historia. No es historia que salva, como el Cristo, sino historia que se desmorona, se destruye condenándose a sí misma. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence al mal con el bien. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para que nuestros hijos para siempre, para que cumplamos con todas las palabras de la ley. Dios, que muchas veces de manera habló a nuestros antepasados de otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos habla a través de su Hijo. Muy bien. Eso es la idea del diablo. El diablo es un ser creado, tiene huestes de demonios que son creados, que solamente actúan y obran por lo que nosotros permitimos que actúen y obren. ¿Sí? Clase que viene, siendo ya 21, vamos a ver Nuevo Testamento.
para tratar de ir rápidamente. Porque nos quedan que yo dé 2 clases. Y después empiezan a dar ustedes. ¿Quedó claro? Muy bien, que el Señor las bendiga. Esperen que voy a cortar la grabación.